hoy quiero compartirte algo, un tema bien particular. De pronto es de esos versículos que había mencionado mucho, pero no había tenido la oportunidad de enseñarlos. Y Dios me confirmó que este era el tema que quería que les compartiera en esta mañana. Y le doy gracias a Dios por el privilegio de estar aquí. Y coloco este momento en su presencia y declaro que sus ángeles están en este lugar. Declaro que su presencia está en cada uno de nosotros. Y yo me escondo detrás de ti, Señor, y declaro que son tus palabras a través de mí. Declaro en el nombre de Jesús que tú guardas mi casa, mi familia, mis hijos, Señor, mi hogar. Y creo, Padre, que la palabra que tú vas a traer en esta mañana va a traer transformación a tus hijos, Señor. Empezando, Padre, por aquella que está aquí adelante. Gracias te doy en el nombre de Jesús. Amén y amén. Les quiero compartir acerca del doble ánimo. Estamos hablando de un paso hacia la victoria, ¿verdad? Así se llama este congreso, este entrenamiento. Y un paso a la victoria, a un paso de la victoria, significa que en un camino en el que transitamos, en algún momento vamos a estar cerca de aquello que queremos, de aquello que nos hemos propuesto, de aquello que Dios nos ha asignado. A un paso de la victoria significa que en cualquier momento nosotros vamos a llegar hacia esa meta, ¿verdad? Sin embargo, en el transcurrir de ese camino hay cosas, situaciones, momentos que nos llegan a desenfocar. Hay cosas externas, ¿verdad? Situaciones externas que nos desenfocan, pero también hay situaciones internas que nos desenfocan de esa meta, de ese propósito o de esa asignación que tenemos. Y las externas son aquellas que nosotros efectivamente no podemos controlar o no está en nosotros el poder ejercer algún cambio. Sencillamente Dios nos capacita para poder de su mano pasar por encima de esos desafíos externos. Pero aquellas que están dentro de nosotros, que tienen que ver con nuestro carácter, nos corresponde a nosotros. Nos corresponde a nosotros elegir si nos quedamos ahí, si nos permitimos que las circunstancias nos desenfoquen o si nosotros avanzamos. Ahí está el poder de la elección. Y eso nos corresponde únicamente a nosotros. Dios nos asigna algo, Dios nos asigna una meta, Dios nos unge para algo, pero va a depender de ti y de mí si nosotros llegamos allá. Tenemos la promesa del Espíritu Santo, sabemos que lo tenemos a Él, pero Dios no lo va a hacer todo. Así lo enseñaba ayer también la pastora Malena. Hay una parte que nos corresponde a nosotros. ¿Y qué tiene que ver el doble ánimo con esto que te estoy diciendo? Mucho. Porque cuando estamos en momentos de presión es donde realmente se prueba lo que está aquí. Y hay momentos donde nos vemos en la dualidad de decidir o elegir si agrado a Dios o me agrado a mí misma, o agrado mi carne, o complazco a los que están a mi alrededor. Y podemos decir que amamos a Dios, y yo no soy nadie para cuestionar lo contrario. Seguramente sí, todos los que si estamos aquí es porque amamos a Dios. Pero amar a Dios y someternos a Dios son dos cosas diferentes. Son dos cosas distintas. Entonces, el doble ánimo, y me voy a Santiago 1, del 6 al 8, dice: el que duda como una ola del mar, arrastrada por el viento y echada de un lado a otro, no piense tal hombre que recibirá cosa alguna del Señor. Es indeciso e inconstante en todo lo que hace. Y otra versión dice: el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Santiago está dando un mensaje. Y en los versículos anteriores habla de las pruebas. Él habla de la fe que hay que tener en las pruebas, de la paciencia, de la perseverancia que hay que tener en las pruebas. Sin embargo, hace un pare y dice, y empieza esta frase, y hace un llamado de atención: el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. ¿Y qué es el ánimo? Realmente busqué el significado porque para nosotros puede ser algo muy fácil de describir, pero dije, ¿qué dice realmente el diccionario? El ánimo es el estado emocional o disposición interna de una persona que influye en cómo percibe y se enfrenta a sus experiencias y retos diarios.
Cuando hablamos de ánimo, hay una combinación de emociones, pensamientos y motivaciones que determinan a una persona si se siente entusiasmada, determinada, decaída o desmotivada. Es decir, que el ánimo está directamente influenciado por nuestros pensamientos, por la forma en cómo nosotros vemos el mundo, por lo que creemos. Y si nosotros vamos a vivir una vida de fe basado en nuestro ánimo, vamos a vivir en una montaña rusa. Porque la vida de fe de por sí no es una vida recta, no es una vida plana. En Dios nosotros no tenemos una vida plana. En Dios constantemente estamos creciendo y hay momentos de subida y bajada. Pero si mi vida va a depender, mis decisiones, mis elecciones y mis convicciones van a depender de lo que yo sienta, crea en el momento, conforme estén las circunstancias, no vamos a alcanzar el propósito de Dios. Porque nuestra vida tiene que estar arraigada en convicciones. ¿Qué es? Convicciones aquello que te hace, aquello que tú crees, lo que está en tu carácter. Y si nosotros mantenemos un doble ánimo, es decir, estamos divididos entre lo que sé que a Dios le gusta, pero lo que le gusta a mi carne, y mantengo como en dos aguas, no voy a poder avanzar. Y qué difícil en un mundo que seduce, que llama, que atrae, que está diseñado todo para desviarnos del propósito de Dios. Qué difícil es podernos mantener firmes, ¿verdad? Pero ahí está el desafío. Ahí está el reto de todos, no importa los años que tengamos en el Señor. Habrán cosas que para mí son fáciles de superar. Habrán otras que para ti no lo son. Habrán unas que en las que de pronto ya yo me encuentro atravesando con Dios, en las que me encuentro así como que muchas veces me siento tentada, pero de pronto para Julie ya es algo superado. ¿Por qué? Porque cada proceso es diferente. Cada uno de nosotros vive procesos diferentes. Lo importante es lo que tú tengas arraigado en tu vida, en tus convicciones, quién eres tú en tu fe. Porque eso es lo que te va a sostener cuando vengan los desafíos. El hombre de doble ánimo es probado en momentos de desafíos. Es ahí cuando tienes que elegir entre lo que le agrada a Dios y lo que le agrada al mundo o a tu carne. Hay personas que se colocan metas, proyectos y no los terminan. Son como que empiezan por una cosa y después entonces les llama la atención otra, y después otro día Dios les habla otra cosa. Es mantenernos firmes. Ahora, no digo que hay momentos en que la vida va tomando giros, pero ahí va a depender nuestra conexión con Dios para entonces ir sometidos a lo que Dios dice. No porque no funcionó a los 2 días una empresa, un emprendimiento, al mes ya voy a cambiar. Todo tiene un tiempo para sembrar, un tiempo para cosechar. Entonces, quiero hablarles de un personaje en la Biblia que su vida está muy enlazada con esto que les quiero compartir. Un hombre que fue escogido por Dios en un tiempo donde no había rey. Sin embargo, Saúl fue ungido por Dios. El pueblo estaba pidiendo a un rey. Y Dios les da un rey. No era el momento, quizá pues no era la forma, pero Dios lo unge. Envía a Samuel y lo unge. Y dice que Samuel lo ungió y él fue mudado a otro hombre. Es decir, el Espíritu Santo vino sobre Saúl. Hubo en él un toque del Espíritu Santo. Dios a cada uno de los que estamos aquí nos ha llamado, nos ha ungido para algo específico, completamente diferente la asignación del que tienes al lado. Por eso es importante no estar mirando propósitos ajenos. Enfócate en el tuyo, empieza realmente a descubrir cuál es el tuyo y te vas a enfocar y vas a poder avanzar. Entonces el rey Saúl tiene en la Biblia diferentes momentos que me fue difícil escoger y yo decir, caramba, me voy a quedar con este solo. Porque dentro de la historia, dependiendo de lo que estaba viviendo, él se enfrentó
a momentos donde él tenía que decidir si agradar a Dios o agradarse a él mismo, o agradar a los que estaban alrededor. Y desafortunadamente terminaba eligiendo lo incorrecto. Y terminó siendo destituido y llevándose al pueblo también, porque el pueblo sufría las consecuencias porque él era el rey. Entonces voy a enfocarme en 3 puntos con base a 2 versículos que quiero que me presten atención para que podamos, o para poderles desarrollar lo que quiero transmitirles. El doble ánimo lo voy a resumir en 3 puntos. ¿Qué ocasiona? Te nubla la visión. Una persona que vive con una mente dividida, con una mente siempre buscando alternativas y no enraizada en Dios, va a ser una persona que va a vivir con una visión nublada. Esa visión que Dios te dio. ¿Qué es la visión? La visión es lo que Dios te muestra, a donde te quiere llevar. La misión tiene que ver contigo, con lo que tú eres, con eso que Dios ha puesto dentro de ti para alcanzar lo que Él te ha entregado. Y la visión tiene que ver con lo que tú ves. ¿Qué estás viendo para tu vida? ¿Qué estás viendo para tus hijos? ¿Qué estás viendo para tu matrimonio? Y no es verlo con los ojos naturales, es verlo a través de la mirada de Dios. Es verlo a través del lente de Dios. ¿Qué estás viendo? ¿Qué estás viendo en este momento? El panorama está oscuro, el panorama está negro, nublado. ¿Cómo está el panorama que no te permite ver? Aunque no lo veas, ya hay una visión que tú has tenido la oportunidad de, en el espíritu, lograr divisar a donde Dios te quiere llevar. Y aunque haya momentos en que se nuble, cuando está impregnada dentro de ti, cuando hace parte de ti, no hay nada que te pueda mover. ¿Qué ocurrió aquí? Y nos vamos a 1 Samuel 13, y es un versículo largo, y un capítulo largo, y lo voy a contar, a parafrasear. Es cuando Saúl entra en guerra con los filisteos. Y Samuel le da una instrucción específica y particular. Samuel, que era el sacerdote, le dice: quédate aquí, que yo regreso en 7 días. Samuel era el sacerdote del pueblo. Él era la voz de Dios para el pueblo e incluso para Saúl. Cada uno cumplía una función y un rol diferente. El uno no tenía que hacer lo que le correspondía al otro. Y para Saúl, Samuel era la voz de Dios. Y Saúl tenía que someterse a lo que el profeta, a lo que el hombre de Dios dijera. Entonces dice que estaban en guerra y el pueblo estaba amedrentado, estaba asustado, y dice que en medio de la guerra el ejército empezó a esconderse en cuevas, empezaron a huir, empezaron a desertar. Y Saúl, al ver la situación, al verse expuesto, no sabía qué hacer. Se estaba quedando solo, a la vista se estaba quedando solo, pero ya Samuel le había dicho: espérame aquí, que yo regreso. ¿Para qué iba a regresar? Para que juntos levantaran un altar a Dios. Pero el que era el encargado de hacerlo no era el rey, era el sacerdote. Entonces, en vista que Samuel no llegaba, Saúl se desesperó y empezó, en vez de dirigir al pueblo, a clamar a Dios para que los defendiera de lo que estaba ocurriendo. Él lo que hizo fue prender el holocausto y empezó a hacer lo que le correspondía hacer al sacerdote. No le tocaba a él. Cuando no estamos firmes en nuestras convicciones, en nuestras elecciones, va a ser muy fácil querer hacer lo que otro hace. Va a ser muy fácil querer ocupar el lugar de otra persona. Y es ahí donde la visión se nubla. Porque yo no estoy llamada a hacer lo que hace la pastora Malena. Dios la ha ungido a ella para algo. Yo no estoy llamada a hacer lo que hace María Angélica. Esta mujer en su casa
tuvo homeschooling, así se pronuncia, perdón por el inglés, estaba pensando cómo lo decía para que no se oyera raro. Con 4, o sea, ella está ungida. Ella está ungida para eso. Yo me le quito el sombrero. Y si yo lo quiero hacer, seguramente lo voy a hacer, pero no va a ser igual, porque de pronto tengo menos habilidades que ella. Pero ¿sabes qué? Hay que tener la humildad para reconocer cuáles son nuestras habilidades, cuáles son nuestras destrezas y en qué no somos tan buenos. Porque cuando nos creemos que somos buenos para todo y queremos estar en todo, primero nos vamos a agotar, nos vamos a cansar y nos vamos a frustrar, porque no estamos llamados a hacer todo. Estamos llamados a hacer lo que Dios nos mandó a hacer. Y eso trae libertad, eso trae seguridad, y eso te quita la carga de querer estar impresionando a los demás, que bastante carga que genera eso. Entonces Saúl, al ver que el profeta no llegaba, automáticamente empezó a prender el holocausto. Y justo cuando termina, llega Samuel y le dice: ¿qué hiciste? ¿Qué hiciste? Y él empieza a excusarse. De hecho, yo leía el pasaje y lo leía y yo decía: caramba, veo la angustia de este hombre al verse solo, al creer que se iba a quedar solo. Y empezó a justificarse y le decía a Samuel: es que tú no llegabas, es que el pueblo estaba desertando, es que, como quien dice, yo podía hacerlo. Y Samuel le llama necio. ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué hiciste algo que no te correspondía? En el camino de nuestro propósito y de nuestra visión, nuestra conexión con Dios es importante para hacer lo que Él nos ha llamado, para no ponernos a inventar y hacer otro tipo de cosas, e incluso para no desobedecer, porque eso fue un acto de desobediencia. Realmente eso fue un acto de desobediencia. El temor, la impaciencia le jugaron una mala pasada a Saúl. Y a veces queremos tomar atajos como estos en el camino de nuestra vida. Queremos tomar atajos porque vemos que Dios no llega, o creemos que Dios no llega, porque vemos que a otras personas se le dan las cosas y lo mío está demorado, porque vemos cómo, qué sé yo, otra persona, Dios lo bendice de una manera repentina y de pronto tú llevas años orando por algo. Y queremos tomar atajos. No estamos llamados a tomar atajos. Los atajos pueden hacer el camino corto, pero es peligroso para tu propósito. Peligroso. Tú no sabes qué te vas a encontrar cuando tomas un atajo. A veces, como cuando vamos en una carretera y decimos: por aquí, voy a meterme por aquí y salgo, y resulta que por ahí hay más tráfico. Te demoras más en llegar. Aparentemente el camino es corto, pero te demoras mucho en llegar. Entonces los atajos nos llevan a tomar decisiones incorrectas. Los atajos parecen inofensivos, pero traen destrucción. Pueden traer destrucción. No te impacientes, no te salgas del propósito de Dios. Si Dios ha dicho que va a llegar y va a responder, Él lo va a hacer. Dios no miente. Para ti, y tú crees de pronto que Dios está llegando tarde, Dios no llega tarde. El reloj de Dios es diferente al de nosotros, completamente distinto. Hay que tener paciencia, y la paciencia no se trata de esperar desconectados. La paciencia se trata de esperar conectado con Dios, y en la espera Él te dará la instrucción de qué hacer. En la espera Él te mostrará lo que te corresponde hacer. Paciencia no es quedarme despalomado. Paciencia es esperar con paz, con confianza y conectado con Dios, que aquello que Él me prometió, Él lo va a cumplir. Y que aquello que a mí me corresponde hacer, yo voy a ser diligente en hacerlo, sin salirme del propósito. Dice Hebreos 10:36: porque es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengas la promesa. La paciencia es un músculo. Bendito Dios, ¿cómo cuesta ser paciente? ¿Dónde están aquí los que somos impacientes? ¿Ah? ¿Cierto que cuesta? Mucho.
Y no le digan a Dios, Señor, trátame la paciencia. Miren, no le digan eso, porque entonces nos va a tratar más la paciencia. Cuesta. ¿Por qué nos cuesta? Porque queremos hacer las cosas a nuestra forma y ya en el momento. Pero Dios tiene todo controlado, absolutamente todo bajo su soberanía, bajo su sabiduría, y todo saldrá mejor de lo que creemos, porque Dios no se equivoca. Punto número 2, el doble ánimo alimenta la desobediencia. Mantenerte con una mente dividida, porque el doble ánimo es eso, tener una mente dividida, nos lleva a desobedecer. ¿Por qué? Porque en algún momento vamos a querer agradarnos a nosotros o agradar al mundo y agradar a Dios, y las dos cosas al tiempo no se pueden, son contrarias. O obedecemos a Dios o decidimos complacernos a nosotros mismos y sufriremos las consecuencias de ello. Entonces, y aquí me voy a otro pasaje que está en 1 de Samuel 15 del 1 al 8. Es una batalla contra los amalecitas. Los amalecitas eran un pueblo enemigo de Dios. Y dice, cierto día Samuel le dijo a Saúl, fue el Señor quien me dijo que te ungiera como rey de su pueblo, Israel. Ahora escucha el mensaje del Señor. Esto es lo que el Señor de los ejércitos celestiales ha declarado. Ha decidido ajustar cuentas con la nación de Amalec por ponerse a Israel cuando salió de Egipto. Ve ahora y destruye por completo toda la nación amalecita, hombres, mujeres, niños, recién nacidos, ganados, ovejas, cabras, camellos y burros. ¿Qué pasó aquí? ¿Quiénes eran este pueblo? Este pueblo, cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, ellos lo persiguen y entran por la retaguardia y destruyen a los más vulnerables y a los ancianos. Los atacan. Y en ese momento Dios lanza una sentencia contra los amalecitas. Es como si Dios literalmente, no quiero ser ligera con lo que voy a decir, pero es como si Dios dijera, este asunto queda pendiente. Y en su momento Él iba a hacer algo. Y pasaron muchísimos años, para que Dios entonces levantara a alguien para que destruyera a los amalecitas. ¿Y quién fue ese? Saúl. Dios le da la asignación a Saúl. Imagínate, tremenda asignación. Tú dices, ¿qué tiene que ver eso conmigo? Que tú no sabes para qué te ha levantado Dios en tu generación. Que tú no sabes para qué Dios te ha levantado en tu casa, en tu familia, para romper maldiciones de divorcio, para romper maldiciones de ruina, de escasez, de pornografía. Eso tiene que ver. La Biblia no habla nada aislado de lo que es nuestra vida. Dios lo escogió a él para una asignación poderosa. Pero ¿qué hizo Saúl? Saúl, el versículo 9 dice, Saúl y sus hombres matan al pueblo, pero a él se le ocurre la gran idea de perdonarle la vida al rey Agag. ¿Y quién era el rey Agag? El rey de los amalecitas. O sea, nada más y nada menos, mata al pueblo, pero dice, me voy a quedar con el rey y me voy a quedar con lo mejor del ganado, de las ovejas. Desobedeció completamente lo que Dios le había dicho. Completamente. Cuando Saúl lo llama a cuentas, él dice, pero si yo obedecí. La obediencia parcial no existe, es obediencia completa. No hay cosa como que te obedecí a medias. ¿Obedeciste o no obedeciste? ¿Obedecemos o no obedecemos? ¿Cómo nos encontramos en este momento? ¿Obedeciendo parcialmente? Amo a Dios, pero me cuesta dejar esa relación que tengo por ahí. ¿Cómo es que dicen? Están bien, pero se me olvidó como ese arrocito en bajo. Esa era la palabra que estaba buscando. Como ese arrocito en bajo que tengo por ahí, por si acaso. Amo a Dios, pero no, yo me quedo con los diezmos porque no, sencillamente no creo en esto y punto. Amo a Dios a mi manera. Es como si tomáramos de la palabra como un menú. Esto me gusta, esto no me gusta, esto me gusta. No hay tal cosa como eso. La Biblia no es un menú. La Biblia es la palabra de Dios.
Y está ahí para que nosotros, para transformar nuestras vidas, pero también para que la obedezcamos. Está ahí para que nosotros nos sometamos a ella. Pero ¿cuánto cuesta, verdad? ¿Cuánto cuesta decir esto es lo que Dios dice? Si Dios dice traigan los diezmos al alfolí, yo le creo a ojos cerrados. Si Dios dice que yo tengo que ser hombre de una sola mujer y al revés, aquí me quedo. ¿Cuánto cuesta? Si te ofrecen un negocio, tú decir, oye, me voy a ganar todo esto. Pero eso no honra a Dios. No, pero me voy a ganar esto. ¿Dónde me voy a ganar esa platica? Y si dejo pasar el negocio, y aquí en la costa que volamos con los motores apagados, y cedemos, y al final terminamos desobedeciendo. Porque si lo llevamos a la luz de la palabra, ¿es obediencia o desobediencia? Desobediencia. Aunque las intenciones hayan sido entre comillas buenas. En esta guerra, cuando había una guerra entre pueblos, el pueblo que ganaba se podía quedar con el botín. Pero Dios le había dicho, destruye todo, absolutamente todo. ¿Con qué te estás quedando? ¿Con qué te estás quedando de allá afuera que no te sirve para lo que Dios tiene para ti? ¿Con qué te estás quedando escondido, guardado? Con la mentira, con el orgullo, con la amargura, con el resentimiento. ¿Con qué te estás quedando? ¿Con qué te estás quedando que estás desobedeciendo a Dios? Todos los días nosotros tenemos que evaluarnos, y no con el ánimo de descalificarnos, sino con el ánimo de decirle, ¿sabes qué, Señor? Yo te necesito. Yo te necesito. Cuanto más me conozco a mí misma, más reconozco que necesito a Dios. Todos tenemos en nuestra carne la capacidad de hacer o lo más espectacular o lo más desastroso. Y en el espíritu, si hablamos, Dios nos ha dotado de mucho. ¿Cuál es nuestra elección? Entonces, dice que Saúl sabía lo que Dios le había ordenado, pero movido por el deseo de agradar al pueblo, por su propia conveniencia, hizo lo contrario. Qué tremendo. Y ahí Samuel le hace una exhortación y prácticamente le da a entender, porque Dios le dice a Samuel, Saúl me ha desobedecido, y se arrepiente Dios de haberlo nombrado como rey. Wow. ¿Cómo Dios pudo llamar a Abraham su amigo? ¿Cómo Dios pudo llamar a David un hombre conforme a su corazón? Pero ¿cómo puede Dios, a pesar de ser un Dios misericordioso, de arrepentirse de haberle dado una asignación? A mí eso me pareció, yo decía, wow, siendo el Dios que yo conozco de amor y de compasión, aunque es un Dios también de verdad, pero dice que Saúl se conmovió en gran manera y que oró toda la noche. ¿Cómo Dios pudo llegar a arrepentirse? Así sería el calibre de la ofensa del corazón de Saúl hacia Dios. Y yo no quiero transmitir un mensaje de condenación, ni de que nos veamos que no vamos a poder alcanzar, no. El mensaje que te quiero compartir es que mantengámonos firmes en la elección de vivir para Dios. Vale la pena, cuesta mucho, pero vale la pena, siempre va a valer la pena. Siempre va a valer la pena elegirlo a Él. Por último, dice, el doble ánimo destruye tu propósito. El primero nubla tu visión. El segundo te lleva a desobediencia, a deslealtad con Dios. Y finalmente a pecado, porque la desobediencia es pecado. Y el tercero, el doble ánimo destruye tu propósito. Dice primera de Samuel 13:13. ¡Qué tontería!, exclamó Samuel. No obedeciste el mandato que te dio el Señor tu Dios. Si lo hubieras obedecido, el Señor había establecido tu reinado para siempre. Pero ahora tu reino tiene que terminar. Escuchen esto, porque el Señor ha buscado un hombre conforme a su propio corazón. El Señor ya lo ha nombrado para ser el líder de su pueblo, porque tú desobedeciste el mandato del Señor.
mantenernos en una vida donde queremos agradar a los demás y agradar a Dios nos va a terminar destruyendo el propósito, la asignación. El propósito es la asignación de Dios para tu vida. Es eso por lo cual Dios te creó, que en este mundo necesita ser impartido. Pero el propósito bajo la unción de Dios es poderoso. Es poderoso. El propósito, aunque Saúl había sido un rey que el pueblo pedía, Dios lo ungió. Dios puso algo en él para destruir pueblos enemigos, para levantar al pueblo. Pero su desobediencia y su falta de sensatez y su falta de decisión y el querer agradar a otros constantemente lo llevó a que Dios se arrepintiera y le quitara el trono. Si nosotros no vamos a cumplir aquello que Dios nos ha llamado, Dios va a levantar a otro. Dios va a levantar a otro porque no somos indispensables para el reino. Pero Dios quiere contar con nosotros. Es ahí donde nosotros diariamente decimos, ok, ¿qué hago? ¿Cuál va a ser mi elección hoy? Nubia, hay días donde la embarro y termino agradando mi carne, sí, claro. Cuando yo estoy enojada y le termino contestando a mi esposo de la manera incorrecta, me dejo llevar por mi carne, yo ahí me estoy agradando a mí misma. Pero yo pido perdón, ¿sabes qué, Señor? Perdóname. Y le pido perdón a Él. Bueno, sí, la pastora, o sea, sí pido perdón. Me cuesta. Me demoro. Espero para ver si Él llega primero. Pero lo termino haciendo. Porque es que no se trata de elegirme a mí. Es necesario que yo mengüe para que Él crezca. Es necesario que tú mengues para que Él crezca. Todos los días en la presencia de Dios. Pero ¿sabes qué es lo que pasa? Que nuestra carne está viva porque no buscamos a Dios. Por eso nuestra carne crece y la alimentamos, porque no buscamos a Dios. Porque se prefiere ver otras cosas y alimentar los deseos de la carne. Preferimos no hacerlo porque nos saca de la comodidad. Entonces Saúl perdió el foco de quién era él. No permitas que tu propósito te sea arrebatado. ¿Sabes por qué? Porque el doble ánimo le abre las puertas al enemigo. Te vuelves vulnerable ante los ataques de Satanás. ¿Por qué? Porque estás en desobediencia. Así de sencillo. Porque estás haciendo lo que no le agrada a Dios y entonces quedas expuesto. Y es un derecho legal el que le das al reino de las tinieblas para que venga a tocar tu vida, para que venga a traer represalias contra ti. No es porque otro le da permiso, porque nosotros mismos le damos permiso. Con nuestra forma de hablar, con nuestra forma de responder, con nuestra forma de vivir. Porque es que se trata de vivir una vida coherente, no perfecta. ¿A quién levantó Dios? A David. Al que mató a un hombre, al que tomó a una mujer que no era su esposa, al que hizo cosas que no le agradaron a Dios. Pero ¿sabes qué? ¿Cuál fue la diferencia? El corazón. La diferencia fue que él se sometió a Dios, se arrepentía. Esa es la diferencia. Dios no está buscando una vida perfecta. Dios está buscando hombres y mujeres que se sometan a Él para ser perfeccionados por Él. Amén. Ahora, ¿cómo salimos del doble ánimo? Y con esto terminamos. Primero, aférrate a la palabra de Dios. Aférrate a la palabra de Dios. No podemos vivir con la palabra de Dios por un lado y nosotros por otro. A la luz de la palabra está lo que necesitamos. ¿Hace cuánto no lees un versículo? O simplemente con lo que escuchamos aquí en los domingos. Aunque se escucha palabra poderosa, yo no como cada 8 días, yo como todos los días. Porque si no me voy a desnutrir. Es necesario alimentarte todos los días. Segundo, rodéate de las personas correctas. ¿Quién estás escuchando? ¿A quién le estás prestando tus oídos? ¿De quién te estás rodeando? ¿Del que te impulsa o el que te resta fuerzas? Porque es que son mis amigos de hace muchos años y que embarrada dejarlos. Pelea por tu propósito, por lo que Dios te ha dado. Ellos tendrán que darle cuentas a Dios, pero el que tiene que cuidar con celo lo que Dios le ha dado eres tú. Eres tú. Ríndete a Dios.
Resistid pues al diablo y él huirá. Sométanse a Dios, dice la palabra. No hay forma de rendirnos si yo no me someto. Y someterse es renunciar completamente a lo que yo soy para permitir que sea Él sobre mí. Someternos a Dios. Cuarto, acciona. No nos podemos quedar en el quiero, es que tengo buenas intenciones. Miren, yo les voy a decir algo. A mí hay algo que en mi carne cuando alguien me dice, ay, es que esa no era mi intención. Y todo el tiempo esa no era mi intención. En la vida no se vive sin intención. La vida se vive con intencionalidad. Sé que hay momentos en que uno puede hacer las cosas sin intención, pero hay que ser intencional en lo que hacemos. No podemos pasar toda la vida, es que fue sin intención, es que fue sin intención, es que no fue culpa mía, es que fue sin intención. No, vive con intención, toma elecciones con intención y verás el resultado. Cuando todo el tiempo vivimos sin intención, estamos buscando culpables afuera y no vemos lo que nos corresponde a nosotros. Estamos diciendo que el resto es el que tiene la culpa, no nosotros, y no nos hacemos cargo de lo que nos corresponde. Por eso es necesario accionar, y también la pastora Malena lo decía ayer. Para tú dar un paso, para caminar hacia tu victoria, tienes que accionar. De buenos deseos está lleno el mundo, pero no nos podemos quedar con ellos, hay que accionar. Y tu mejor y más grande elección siempre será Dios. Siempre. Hace muchos años, antes de conocer, ya conocí a mi esposo, pero no nos habíamos casado, ni siquiera éramos novios. Y yo estaba debatiendo, y esto nunca lo había contado en ninguna prédica. Estaba en ese punto de mi vida en el que era cristiana, pero había muchas cosas del mundo que eran atractivas para mí. Muchas. Y yo sé que no soy la única, o fui la única. Y por tomar decisiones incorrectas, me equivoqué, la embarré y lloré amargamente. Y le decía a Dios, recuerdo que trabajaba con mi papá, y un día arrodillada en el baño de la empresa de mi papá, le dije a Dios, ¿sabes qué, Señor? Estoy cansada de hacer las cosas a mi manera. Sé que te desobedecí. Sé que me advertiste sobre esto, pero ¿sabes qué? Yo quería vivir esto. Y cuánto me dolió. Cuánto me dolió. Nunca se me olvida. Era como si Dios hubiera detenido el tiempo y nadie en ese momento llegaba a la oficina. Solo Dios y yo en el baño, en el inodoro, literal, arrodillada. Y le decía a Dios, ya yo no quiero hacerlo a mi manera. Dime, ayúdame, ¿qué hago? Y Dios me habló, y es el versículo con el que quiero cerrar. Dice Deuteronomio 30. Para mí fue tan claro y contundente lo que Dios me dijo. A veces queremos que Dios envíe voz audible para nosotros hablar. La palabra de Dios es la voluntad de Dios. Yo no tuve que salir corriendo a buscar a nadie. Dios me habló ese versículo y nunca jamás se me ha olvidado, porque fue una advertencia a que esa elección que yo iba a tomar, si seguía agradándome a mí misma o si escogía a Dios. Y dice, mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos, que guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado. Y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra en la cual entras para tomar posesión. Mas si tu corazón se aparta y no oyes y te dejas extraviar y te inclinas a dioses ajenos es aquello que quiere ocupar el lugar de Dios en tu vida, y les sirve, yo os protesto hoy que de cierto pereceréis. No prolongaré tus días sobre la tierra donde vais pasando por el Jordán para entrar a tomar posesión. A los cielos te llamo por testigo hoy contra vosotros. He puesto delante de ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia, amando a Jehová tu Dios, atendiendo su voz y siguiéndole a Él, porque Él es vida para ti, prolongación de tus días. Cuando eliges a Dios, estás asegurando tu generación. Ese día, cuando Dios me habló, ese día realmente mi corazón fue transformado y dije, yo elijo a Dios, porque Dios me estaba haciendo un llamado de atención. Dios literalmente me mostró el panorama. Yo podía tener 19, 20 años, 21, no sé, porque ese tema de la edad, eso no, realmente eso son cosas insignificantes. Y en ese momento
yo entendí que era un llamado de atención de Dios y me puso Dios el panorama. Si me escoges a mí, si me eliges a mí, esto va a ocurrir con tu vida y con tu generación. Pero si eliges agradar a dioses ajenos y servirle e irte tras ellos, esto va a pasar con tu vida. Y ese día mi vida cambió para siempre. Y ese día escogí vivir y servirle a Dios para siempre. Hola, te habla Iván Delgado. Quiero darte gracias por haber llegado hasta el final de esta palabra que estoy seguro te bendijo. Quiero pedirte que, número 1, te suscribas a nuestro canal para que pueda llegarte todo el contenido de fe que Dios nos está permitiendo entregarte. Número 2, quiero que lo compartas con alguien de tu familia, algún amigo que quieras bendecir. Y número 3, si ha sido de bendición, quiero que nos ayudes a seguir expandiendo esta palabra hasta lo último de la tierra. Puedas escanear el código que aparece aquí debajo en pantalla y puedas dar una ofrenda con el propósito de seguir financiando esta palabra sin límites para que miles sigan siendo bendecidos, tal como dijo Jesús, y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Mil bendiciones y que coseches al 100 por 1.